Hola, buenos días a todos y todas y bienvenidos de nuevo a nuestras clases virtuales. Hoy seguimos con la unidad 7, la unidad de vectores en el espacio, y vamos a ir con el punto 6 del tema, que es el penúltimo, y en él vamos a hablar de producto escalar. Este concepto ya lo vimos en el plano en el curso pasado, en primero de bachillerato, y vamos a repasarlo. Vamos a ver primero la definición teórica, después una interpretación geométrica y por último una serie de propiedades que cumple el producto escalar, algunas de las cuales pues nos serán muy útiles a la hora de resolver ejercicios. Vamos con la definición. Dice, dados dos vectores, u y v, pertenecientes al conjunto de vectores del espacio, llamamos producto escalar de u y v al número real, es decir, esta es la primera operación que vemos entre vectores que no nos da un nuevo vector, sino que lo que nos da es un número real, de ahí el nombre, producto escalar. Un escalar es un número. Por lo tanto, cuando multiplico escalarmente u por v, el resultado va a ser siempre un número. Y es el número real que resulta de aplicar la siguiente fórmula. El producto escalar de u por v se obtiene como el módulo de u multiplicado por el módulo de v y multiplicado por el coseno del ángulo que forman u y v. Entendiendo como este ángulo, si este fuera el vector u y este fuera el vector v, en realidad hay dos posibles ángulos que forman estos vectores. Está este ángulo pequeño y este ángulo grande. Pues nosotros consideramos siempre el menor de los ángulos posibles. ¿De acuerdo? Pues esta es la fórmula que nos permite calcular el producto escalar entre dos vectores. Vamos a ver ahora la interpretación geométrica que tiene el producto escalar. Y la interpretación geométrica es la siguiente. Os la pongo teóricamente y luego voy a hacer un dibujo. Me vais a permitir que el dibujo sea en 2 dimensiones y luego ya ahí extrapolaremos con imaginación a las 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, la interpretación geométrica es la siguiente. El producto escalar de dos vectores, u por v, geométricamente es igual al producto del módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Así dicho de palabra no se entiende muy bien, pero ahora hacemos el dibujo. Esa es la interpretación geométrica. El producto escalar de dos vectores es igual al producto del módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a poner la fórmula del producto escalar, u por v, que era igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman u y v. Y vamos a considerar el dibujo siguiente. En 2 dimensiones, ya os digo, porque en 3 sería muy difícil de dibujar y de que lo veáis. Consideramos que este es el vector u y este es el vector v. El módulo de u es lo que mide u, el módulo de v es lo que mide v. Y el ángulo que forman lo vamos a llamar alfa. Siempre consideramos el ángulo más pequeño y no el grande. Vamos a hacer un poquito de repaso de trigonometría.
Como nos habla de la proyección de un vector sobre otro, la proyección se refiere a la sombra, ¿vale? Si el sol estuviera aquí, la sombra que proyecta V sobre U, es decir, se está refiriendo a esto de aquí, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos calcular. Vamos a hacer memoria de trigonometría. Lo podemos calcular, vamos a llamarlo X, por ejemplo. Vamos a hacer un poquito de memoria de trigonometría. Tenemos aquí un triángulo que es un triángulo rectángulo y tenemos un ángulo alfa. Os recuerdo que por definición, en la trigonometría, por definición, el coseno del ángulo alfa se calculaba como el cociente entre el cateto contiguo partido de la hipotenusa. La hipotenusa en este caso es lo que mide V. Por lo tanto, si despejo X, me queda que X sería igual al módulo de V por el coseno de alfa. Es decir, este trocito de aquí, la sombra, sería igual a módulo de V por coseno de alfa. Pero mirad, en el producto escalar, si yo lo considerase así, como por una parte el módulo de U y por otra parte eso de ahí, en realidad ya nos está dando la definición teórica que yo os he dicho. El producto escalar es igual al producto del módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Esta cantidad de aquí, que es esta de aquí, pasa que nosotros lo hemos llamado alfa, es exactamente la proyección de V sobre U. Y de ahí tenemos la interpretación geométrica. Efectivamente, el producto escalar es igual al producto del módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Y esto mismo se extrapolaría a las tres dimensiones. Vamos a ir ahora con las propiedades del producto escalar. Lo vamos a llamar 6.1, propiedades. Y vamos a ver 6 propiedades que cumple el producto escalar y demostraremos alguna de ellas. La primera propiedad dice lo siguiente: el producto escalar del vector 0 por otro vector cualquiera me va a dar 0. Es decir, si yo multiplico, dado un vector U perteneciente a V3, si yo multiplico U por el vector 0, siempre me va a dar 0. ¿De acuerdo? Esa propiedad es bastante obvia, ¿no? Fijaos que aquí el 0 lleva una flecha arriba, es el 0 considerado como el 0 vector de coordenada 0, 0, 0. Y aquí el 0 no lleva flecha, sería el número real 0. Tened cuidado con esa diferenciación, ¿vale? En la propiedad 2 dice: dos vectores no nulos son ortogonales si y solo si su producto escalar es igual a 0. Lo escribimos. Vamos a decir dados U y V, pertenecientes al conjunto de vectores del espacio. Y además, siendo U distinto del vector 0 y V distinto del vector 0, entonces se cumple lo siguiente. Se cumple que U es ortogonal a V. Esto significa U ortogonal a V, es decir, perpendicular, ¿vale? Forman 90 grados. Sí y solo sí, es decir, se cumple en ambos sentidos. Sí y solo sí el producto escalar de U por V es igual a 0. Esta propiedad es muy importante, se utiliza muchísimo a lo largo ya de todo el bloque de geometría. Dos vectores son perpendiculares u ortogonales si y solo si su producto escalar es igual a 0. Esta propiedad sí la vamos a demostrar. La demostración es muy fácil, por lo menos para que veáis un poco de dónde sale todo esto, ¿no? Y que esto tiene sentido, que no es un invento. Bueno,
vamos a demostrar primero en este sentido. Vamos a demostrar que si los vectores son perpendiculares, entonces el producto escalar vale 0. Vamos a demostrar esta de aquí. Pues bien, si los vectores son perpendiculares es porque forman 90 grados, ¿no? Por lo tanto, a la hora de calcular el producto escalar, por definición sería el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman. Como son perpendiculares, el coseno del ángulo que forman es 90 grados. Pero ahora bien, si calculáis el coseno de 90, el coseno de 90 da 0. Luego, todo esto de aquí, al final, va a ser módulo de u por módulo de v multiplicado por 0 y nos va a dar, efectivamente, que el producto escalar vale 0. Eso en el sentido de la derecha. Ahora, si lo miramos en el otro sentido, que el producto escalar sea igual a 0 implica que son perpendiculares, pues también vamos a verlo. Vamos a verlo. Si u por v fuera igual a 0, con, hemos dicho, u distinto del vector 0 y v distinto del vector 0, entonces por definición de producto escalar, si esto es distinto de 0 y esto es distinto de 0, lo voy a escribir. U por v es igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman u y v. Si estamos diciendo que los vectores son no nulos, es que esto no puede ser 0 y esto no puede ser 0. Pues lo único que puede ser 0 es el coseno, ¿no? Entonces necesariamente el coseno del ángulo que forman u y v es igual a 0. Y este ángulo de aquí se calculaba como el arco coseno, es decir, el ángulo cuyo coseno vale 0, que si lo ponéis en la calculadora os sale 90. Por lo tanto, es cierto, u y v son perpendiculares. Lo hemos demostrado en ambos sentidos. Hemos visto que si dos vectores son ortogonales, entonces su producto escalar vale 0, y si su producto escalar vale 0, entonces son ortogonales. Ya os digo que esta propiedad es de las más importantes y la vamos a utilizar mucho. Vamos con la tercera propiedad. La tercera propiedad nos dice el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada del producto escalar de dicho vector consigo mismo. Es decir, lo que se está cumpliendo es que el módulo de u es igual a la raíz cuadrada del producto escalar de u por u. Esta vamos a demostrarla también. Y se demuestra pues de la definición de producto escalar. Si consideramos lo de dentro de la raíz, el producto escalar de u, por definición sería el módulo de u por el módulo de u por el coseno del ángulo que forman u y u. Pero ahora si pensamos en el ángulo que forman u y u, ese ángulo es 0 grados, ¿no? Por lo tanto, esto es módulo de u por módulo de u por coseno de 0. Pero el coseno de 0 vale 1, ¿no? Por lo tanto, si esto es igual a 1, me quedaría módulo de u por módulo de u, o lo que es lo mismo, módulo de u al cuadrado. Es decir, yo he considerado este producto escalar y me ha quedado que este producto escalar es el módulo de u al cuadrado. Pues despejando el módulo de u, si pasamos el cuadrado al otro lado, ya tendríamos la propiedad buscada. El módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada del producto escalar del vector por sí mismo. ¿De acuerdo? Vamos con la cuarta. La cuarta es fácil, es la propiedad conmutativa, que dice que al multiplicar o al hacer el producto escalar de dos vectores, me da igual hacer el producto de u por v que hacer el producto de v por u. También se cumple la propiedad distributiva,
respecto de la suma de vectores, que lo que dice es lo siguiente. Dice que si yo tengo el producto de u por los vectores, o por la suma de los vectores v y w, entonces podría multiplicar este con este, u por v, y luego este por este, más u por w. Es decir, se están cumpliendo las propiedades básicas que también se cumplen con respecto a la operación de números reales. Y por último, se cumple otra propiedad que llamamos propiedad homogénea, que también es muy intuitiva, que dice que si yo tengo un número k que multiplica al producto escalar de dos vectores, entonces me da igual multiplicar k con u y luego con v que hacerlo al revés, que multiplicar k con v y luego por u. ¿De acuerdo? Con k un número real, ¿eh? Pues estas son las propiedades que cumple el producto escalar de vectores. Vamos a ver ahora la expresión analítica del producto escalar de dos vectores. Es decir, es otra forma de calcular el producto escalar conociendo las coordenadas de los dos vectores. Entonces, dice, dados los vectores u y v, pertenecientes a los vectores del espacio, tales que, considerando una base ortonormal respecto de una base ortonormal, B y J y K tienen coordenadas, como ya sabemos, porque estamos diciendo lo de la base ortonormal, porque nosotros ya sabemos que los vectores tienen distintas coordenadas dependiendo de la base con respecto a la cual se consideren. Entonces, nosotros vamos a considerar siempre una base ortonormal, que normalmente va a ser la base canónica, ¿de acuerdo? Tienen coordenadas u igual a u sub 1, u sub 2, u sub 3 y v igual a v1, v2, v3. Entonces, el producto escalar de u y v, y con esto es con lo que nosotros nos vamos a quedar al final, con la fórmula que voy a poner ahora, sería el siguiente. U por v se calcularía como primera coordenada de u por primera de v. Segunda coordenada de u por segunda coordenada de v y tercera coordenada de u por tercera coordenada de v. Esta es otra forma de calcular el producto escalar si conocemos las coordenadas de dos vectores respecto de una base ortonormal, etcétera, que bueno, nosotros vamos a considerar en la mayoría de las ocasiones la base canónica. Es otra forma de calcular el producto escalar. El producto escalar se puede calcular entonces de esas dos formas, ¿no? Podríamos calcular el producto escalar con la primera fórmula que hemos visto, u por v igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman u y v, que a veces pues será mejor utilizar esta fórmula en algunos ejercicios. Y luego, si conocemos las coordenadas de los vectores, también podemos calcular el producto escalar de esta otra forma. Ya veréis que en algunos ejercicios nos sale mejor utilizar esta, ya sea porque nos dan el coseno o ya lo veremos. Y en otras ocasiones va a ser más fácil utilizar la segunda, sobre todo si nos dan las coordenadas de los vectores. ¿De acuerdo? Porque esta es más fácil de utilizar, es simplemente un producto y una suma.
Esta propiedad no la voy a demostrar, la tenéis demostrada en los apuntes por si tenéis curiosidad de dónde sale. Y vamos a continuar. En el 6.3 vamos a repasar, porque en realidad esto ya lo sabemos del principio del tema, la expresión analítica del módulo de un vector. Igual que antes, dado un vector u perteneciente a v3, tal que tiene coordenadas x y z con respecto de una base ortonormal, B igual a I, J, K. Quizás los que deis física si os suenan más estos vectores, I, J, K. Esto lo ponemos simplemente para la demostración. Esta tampoco la voy a demostrar, ¿eh? Además ya la conocemos. Entonces, el módulo de U se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las coordenadas. Como ya digo, esto lo vimos al principio del tema cuando definimos el módulo de un vector. Y por último, vamos a ver el 6.4, que es la expresión analítica del ángulo formado por dos vectores. Expresión analítica del ángulo formado por dos vectores. Lo mismo de antes, dados dos vectores, vamos a escribirlo, dados u y v pertenecientes al conjunto de vectores del espacio, tales que respecto a una base ortonormal B formada por estos tres vectores I, J, K, en la base canónica, tienen coordenadas U igual a U sub 1, U sub 2, U sub 3 y V igual a V1, uy, aquí no lleva flecha, V2 y V3, entonces el ángulo formado por U y V es el siguiente. El ángulo que forman U y V viene dado por, sale de la fórmula del cálculo del producto escalar. U por V es igual al módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forman U y V, ¿verdad? Pues despejando tendríamos que el coseno del ángulo que forman U y V sería U por V dividido entre el módulo de U por el módulo de V. Por lo tanto, este ángulo de aquí, que podemos llamar alfa, sería el arco coseno de esto de aquí, de U por V dividido entre el módulo de U por el módulo de V. Que si lo ponemos con coordenadas, en realidad esto sería el producto escalar con las coordenadas, sería primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera y luego dividida entre cada uno de los módulos, que se calculaba como la suma de las coordenadas al cuadrado. Este es V, que de números.
V2 y V3. ¿De acuerdo? Y nos quedaríamos con esta fórmula de aquí. De este sí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el ángulo formado por dos vectores. En el ejemplo que vamos a hacer sería U igual a 4 menos 7, 3, V igual a menos 2, 1, 6. Y vamos a calcular el ángulo que forman U y V, alfa. Alfa, según la fórmula que hemos puesto antes, sería el producto escalar de U por V dividido entre el módulo de U por el módulo de V. Es decir, es el arco coseno de todo esto. Vamos a calcular primero el producto escalar de U por V, que sería primera coordenada de U por primera de V, más segunda de U por segunda de V, más tercera de U por tercera de V, dividido entre los módulos, que sería 4 al cuadrado, menos 7 al cuadrado, 3 al cuadrado. Y aquí sería menos 2 al cuadrado, 1 al cuadrado, 6 al cuadrado. Si hacéis todas estas operaciones, aquí arriba nos daría menos 8 más menos 7 más 18, que es 3. Y aquí abajo nos daría, todo esto da 74 y la suma de todo esto da 41. Si metéis esto en la calculadora, el arco coseno de todo esto os da un alfa que es aproximadamente 87 grados. Y así se calcularía el ángulo que forman dos vectores. Bueno, pues ya podéis hacer cualquier ejercicio de la ficha de los del punto 6, es decir, del ejercicio 24 al ejercicio 29. Creo que sois capaces de hacer solos cualquier ejercicio, pero voy a repasar el 24 porque hay que hacer una cosa que hicimos al principio del tema. En el 24 nos dice que, dados los puntos 1, 0, 1 y 3, 2, 2, tenemos que averiguar el módulo del vector AB. Para ello primero tendríamos que calcular el vector AB, que os recuerdo que el vector AB se calculaba como extremo menos origen, pues 3 menos 1, 2 menos 0 y 2 menos 1. Es decir, sería el vector 2, 2, 1. Y una vez que tenemos el vector, ya muy fácil, calcular el módulo, ¿no? Que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1. Es decir, sería raíz de 4 más 4 más 1, raíz de 9, pues igual a 3. Lo que se repasaba era esto. Dados dos puntos, calcular el vector que une esos dos puntos, como extremo menos origen. Bueno, y hasta aquí la teoría de hoy. Ya os digo, ya podéis hacer cualquier ejercicio de la ficha hasta el número 29. Como siempre, me tenéis disponible tanto a mí como a Paco Hortus para cualquier duda que pueda surgiros. Un abrazo y a seguir trabajando. ¡Ánimo!